Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Radicales Podcast. Mi nombre es Daniel Hernández y es un gusto que estén aquí en el camino por el cambio. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, a la maestra en terapia familiar, la licenciada Cristín. Hola, mucho gusto. Hola a todos. Y a la licenciada en enfermería, especialista en medicina familiar, Vanessa Hernández. Hola a todos, me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros compartiendo. Y hoy tenemos un tema un tanto controversial y muy importante precisamente para estos tiempos. Sabemos que existen muchos factores para que la familia se integre de la manera correcta. Hoy en día hemos visto que hay una crisis, hay muchos problemas dentro de la familia y necesitamos saber por qué pasa esto, qué nos lleva a estos problemas, a estas crisis. Ustedes como especialistas precisamente en esa área, nos gustaría que nos compartieran desde su experiencia qué es lo que entienden por esta parte de la crisis o problemas y nos gustaría escucharlas a ustedes. Bien, pues fíjate que el tema de las crisis en los sistemas familiares surgen a partir de estas dificultades que se enfrentan a nivel sistema familiar respecto a cómo podemos hacer frente, las herramientas con las que sentimos que contamos para poder resolver situaciones que se van dando en la cotidianidad, ¿no? Y por supuesto que esto se refleja, ¿no? Entendemos que una crisis es un momento en el que se requiere hacer cambios y desafortunadamente en los sistemas familiares y en lo individual, algo que nos caracteriza justo es la dificultad para ser flexibles y adaptarnos a los cambios, ¿no? Vane, tú en tu experiencia como especialista precisamente en la medicina familiar, en tus pacientes, ¿qué notas? ¿Cómo repercute precisamente ese problema físicamente o de salud en ellos? Sí, Dani, pues fíjate que a nivel familiar, cuando existe una crisis en la familia, se refleja mucho en el estado de salud definitivamente. Todos sabemos que en un porcentaje, un 80-90%, las enfermedades son por causas emocionales, psicológicas. Entonces, cuando hay una crisis en la familia, empieza a haber cambios en el cuerpo. Aunque nosotros a veces no lo notamos o lo pasamos por alto, hay muchísimos cambios. El sistema inmune empieza a bajar, empieza a descender. Entonces, cuando el sistema inmune baja, empezamos a notar cambios en nuestro cuerpo, dolores de cabeza, problemas digestivos, estomacales, de insomnio, no se puede dormir bien adecuadamente y de ahí se va desencadenando problemas de salud más graves, como enfermedades crónicas degenerativas, hipertensión, diabetes. Entonces sí afecta muchísimo una crisis familiar al estado de salud en una persona. Y por lo general en las consultas que nosotros tenemos es muy dado a que vienen, ¿no?, por problemas de estreñimiento, colitis, a lo mejor hasta infecciones. Y esto es debido a que, pues, obviamente el problema familiar o la crisis que se está viviendo dentro de la familia está desencadenando todo esto. Fíjate que ahorita que estoy escuchando a Vane, me remite a pensar en lo siguiente que ocurre a nivel, ella lo aborda desde una cuestión fisiológica, física, ¿no?, médica, y desde la perspectiva psicológica, fíjate que lo que ocurre es que los síntomas no son otra cosa más que la emoción buscando ser expresada, ¿no? Incluso hay por ahí una frase que ya hasta suena como cliché o un tanto trillada, que es el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto, desde la perspectiva psicológica, nosotros vemos que en los sistemas familiares y de manera individual, las crisis
que son situaciones, eventualidades que sentimos que no sabemos cómo hacerle frente, nos lleva a empezar a tener síntomas. ¿Por qué? Porque nos genera emociones y estas emociones no les damos salida, al contrario, lo guardamos. Entonces, al estarlo almacenando, va a detonar en un síntoma, se va a reflejar en algo físico. Cierto es que a nivel fisiológico u orgánico podemos estar teniendo algunas alteraciones o disfunciones, pero como acertadamente decía Vane, la mayoría tienen un origen psicosomático, ¿no? Entonces, sí es cierto que tenemos esta desestabilización, pero en la cuestión bioquímica, a través de estas emociones, se generan también más síntomas, ¿no? Ahora, nosotros desde la perspectiva sistémica entendemos que los síntomas vienen a hablarnos sobre la necesidad que existe en los sistemas familiares de hacer cambios, ¿no? ¿Cuándo surgen cambios o cuándo vienen esas crisis? Derivan de muchas razones por las cuales hay estas crisis. Por ejemplo, pueden ser a partir de las etapas del ciclo vital de la familia, ¿no? Es decir, nacimientos, cuando llegan los hijos, porque recordemos que el ciclo vital de la familia gira en torno a las etapas evolutivas de los hijos, ¿no? Cuando una pareja ya tiene hijos. Por lo tanto, genera desestabilidad cuando hay un nacimiento, cuando hay un ingreso a la escuela, por ejemplo, y así, ¿no? Cuando entran a la adolescencia, ¿no? Ese sería otra de los momentos claves, ¿no? Cambios de residencia, divorcios, violencia, pérdidas, ¿no? A lo mejor la muerte de algún familiar o un conocido, alguien cercano. Todo esto va a dar apertura a que se presente una crisis y muchas veces es a través de ella que nos enfocamos a buscar soluciones. Porque cuando no hay síntoma, cuando no hay crisis, cuando no hay enfermedades, cuando no hay padecimientos, todo pues no tranquilo. Prestamos atención, ¿no? Como que todo está muy disperso. Es ahí donde ponemos nuestro foco de atención, hasta que aparece, ¿no? Sí, claro. Y bien es maravilloso lo que es el cuerpo humano, ¿no? De que todo está conectado, tanto físicamente, la mente, emociones y todo se manifiesta de una manera que es tan increíble que no podemos a lo mejor comprenderlo desde el principio. O están todas las causas ahí, pero no las notamos, como bien dijo el licenciado. Estas son un poco de las manifestaciones que nos han mencionado, pero sabemos que también el entorno social, el factor económico, claro. Factor de ideología, todo esto afecta también a lo que es la identidad o los pensamientos y lleva a una crisis. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de hecho, a eso le llamamos nosotros como tener en consideración también los contextos. Uh-huh. Nosotros entendemos que somos el resultado de experiencias y aprendizajes previos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y principalmente quedaron cimentadas en las primeras etapas dentro de nuestro sistema familiar de origen, ¿no? Entonces, sí, los contextos son muy importantes. De hecho, por ejemplo, nuestro manual diagnóstico, el DSM-5-TR, hoy está pugnando nuevamente como por ver esta perspectiva para un diagnóstico para los pacientes o para los usuarios de servicios de salud como un ente que es ecológico, es decir, retoma todos los contextos que van a incidir en trastornos o padecimientos que se presentan, ¿no? Hoy vemos que la medicina está tratando nuevamente como de unir la cuestión de la mente con lo biológico, uh-huh. Lo fisiológico, lo orgánico. En un inicio, y Vane no me dejará mentir, a lo largo de la evolución y los avances de la ciencia, de la medicina, justo se enfocaban en retomar esta esencia que decía que éramos o que somos personas tripartitas, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, y se fue desechando conforme fue avanzando la ciencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que llegamos al punto donde quedaron escindidas. Y sin embargo, hoy
después de tantas crisis y de tantas situaciones que a partir del COVID, si ponemos atención, sí, del COVID para acá fue como el boom, como si se hubiera destapado en realidad cosas que siempre han ocurrido, pero que nadie hablaba. Era sí, como algo oculto, pero que estaba ahí. Lo detonó. ¿No? Entonces, el COVID vino solamente a poner al descubierto cómo estábamos en realidad y por supuesto, todas las situaciones que van presentándose a nivel de salud, pues nos lleva, ¿no? Los lleva, en el caso de los médicos, a verse en la necesidad nuevamente de hacer match con la cuestión de emocional. Exacto, con la cuestión emocional. Sí, Dani, fíjate, licenciada Cristín, Daniel, en estos tiempos es muy difícil que una familia no pase por algún tipo de crisis. Entonces, eso dispara, ¿no? Dispara todos los problemas de salud por la que la gente llega a la consulta, ¿no? El simple hecho porque algún niño recibe un tipo de bullying en la escuela, se dispara su salud de una manera tremenda. Licenciada, en el momento en el que pues usted nos comenta cómo médicamente busca, ¿no? Ya la medicina, sí, otra vez volver a los inicios del entorno, de la salud emocional, de la salud mental, pues es eso, ¿no? Prácticamente se busca crear una unidad en que la familia, su entorno y todo lo que esto conlleva, traten de mejorar esa parte para dar, ¿no? Una pauta hacia la salud que mejore lo más que se pueda, vaya, porque pues estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en este momento, ¿no? Sí, claro, y ni hablar ahorita, vamos a entrar en terreno un poquito controversial, pero de la ideología que se está metiendo también en la familia, en los jóvenes, donde están perdiendo esa identidad como hijos, están perdiendo esa identidad o su rol dentro de la familia. Y estás tocando un punto clave. Otra de las cosas que ocurre también dentro de estas crisis, muchas veces devienen a partir de estas dificultades que tenemos dentro del sistema para poder establecer las jerarquías, los límites, para delimitar cuáles son las funciones de cada rol. Y desafortunadamente, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la sociedad, ¿verdad? Porque estamos como en un cambio constante. Hoy vemos que las familias, lo más común es que sean uniparentales. Entonces, sí, esto altera totalmente el funcionamiento en cuanto a roles y vemos cómo los papás parentalizan a los hijos, es decir, los suben al nivel jerárquico de un papá o de una mamá y genera mucho conflicto en cuanto a las relaciones, los vínculos que hay entre los hermanos, porque jerárquicamente dentro de un sistema familiar encontramos que está los papás y luego siguen los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando subimos al hijo a la jerarquía que no le corresponde? No se imaginan la cantidad de pacientes que llegan conmigo a consulta que tienen una serie de dificultades y que se manifiestan a través de lo más cotidiano para mí es que lleguen con depresión, con ansiedad, con pensamiento suicida o con intentos ya de suicidio. Es como el pan de cada día, lo que yo veo, ¿no? En el caso de los adolescentes y los adultos. Si hablamos, por ejemplo, de los niños, encontramos mucho ahorita, se ha clasificado el trastorno negativista desafiante con los chicos, ¿no? Que deja de manifiesto esta dificultad que seguimos teniendo los papás para poner los límites. Sí. Para decir que sí, que no. Y entonces, a partir de ahí, por supuesto, genera este conflicto con el tema de la identidad, ¿no? El que la estructura de la familia sea uniparental, que sea tradicional, que sea una familia extensa, todo eso también incide. ¿Por qué? Porque una familia extensa se va a caracterizar porque todo el mundo quiere hablar. Sí. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo tiene autoridad. Y entonces, ¿cómo están creciendo y viviendo los niños y los adolescentes en entornos así? Y ojo, no es desde un juicio, ¿no? Sino más bien es que podamos poner en perspectiva qué es lo que está ocurriendo, claro, y por qué estamos viendo tan frecuentemente estas crisis, ¿no? Por eso es importante que cada familia
sea uno, sean dos, sean tres, el número que sea de familiares, es importante cuando se detecta un problema, que ya es un problema de salud pública, ¿no? Todo esto, cuando se detecta un problema, sí buscar ese grupo de apoyo. En este caso, el tanatólogo, el psicólogo, o mínimo nosotros saber como personas cómo canalizar nuestras emociones a fin de que nuestro cuerpo no vaya a tener algún tipo de manifestación, vaya, porque vemos que hasta el estrés se manifiesta en psoriasis, en exantema en la piel, muchísimas cosas que desencadenan, ¿no? Entonces es importante que busquemos esos grupos de apoyo, que sepamos cómo canalizar las emociones para evitar un problema mayor de salud. Pero, ¿sabes? La cuestión es que, y tienes razón en esto que estás puntualizando, pero ocurre algo interesante, Vane. Fíjate que lo que ocurre es que desafortunadamente andamos como analfabetas emocionales. No Así conocemos o sentimos o no tenemos las herramientas, estamos como limitados en cuanto a estas herramientas que tenemos para la gestión emocional. Pero es que no solamente es la gestión emocional, también es un tema de comunicación. Porque dentro de la familia, decía, es que es importante comunicarnos, ¿no? Sí. Cuando ya estamos teniendo una problemática, una situación, buscar acompañamiento de un especialista, de un experto, implica comunicar. Pero si yo tengo esta limitación emocional, no me va a ser tan sencillo llegar y decirle, oye, me estoy sintiendo demasiado triste, ¿sabes? Y ocupo que me ayudes porque no sé cómo. Claro, ¿no? Hace falta esa cultura también para abrirnos precisamente, ¿no? Así es. Por eso mucha gente llega muy enferma, demasiado enferma a los consultorios por miles de padecimientos. El medicamento, obviamente cuando es algo interno emocional, el medicamento poco puede hacer realmente. Entonces, por eso todas esas personas llegan así, ¿no? Porque, como dice la licenciada Cristín, no saben cómo sacar, no saben cómo expresar, no se comunican, les cuesta mucho trabajo, vaya, comunicar todos esos sentimientos que al fin y al cabo están haciendo un daño a nivel físico a su cuerpo. Uh-huh. Entonces esto es bien importante, van de la mano la cuestión de lo emocional con lo fisiológico, ¿no? Las enfermedades, pero yo creo que ahorita hemos estado hablando sobre cuáles son las causas, cómo se originan, ¿no? Pero yo creo que aquí, para el punto en el que nos encontramos, necesitamos más bien empezar a hablar sobre soluciones. Así es. ¿No? Y creo que una de las soluciones es empezar a reestructurar los sistemas familiares en cuanto a, y suena como muy romantizado el asunto, ¿no? Pero sí es importante que retomemos y revisemos cómo estamos organizados, cómo estamos otorgando estas responsabilidades, delimitando, ¿no? Porque a partir de ahí viene muchas cosas que derivan en la comunicación, en los acuerdos, ¿no? En los diálogos, que todo esto forma parte de la comunicación, que necesitamos poner atención en el tipo de mensaje que yo estoy dando, porque de pronto me dicen en consulta, Cris, es que fíjate que yo estoy atravesando ansiedad muy fuerte y no quiero que mis hijos se preocupen. Y entonces, ¿qué ocurre? Los niños preguntan, o los adolescentes, mamá, ¿qué tienes? Nada, estoy bien. Entonces, estamos mandando un mensaje, un doble mensaje, claro, ¿no? Inconsistencia hay en la comunicación, algo porque confuso. Están observando que sí ocurre algo, que sienten incertidumbre, y entonces esto nos lleva, por supuesto, a que se vayan perpetuando patrones de conducta. Entonces, es importante que revisemos también qué soluciones, qué tipo de comportamientos tenemos ante ciertas eventualidades y si estos comportamientos o estas soluciones realmente nos están funcionando como para tener el resultado que queremos, ¿no? Luego les digo a las personas, bueno, a ver, esta solución que estás teniendo en mente en este momento, ¿ya la has aplicado antes? Sí, muchas veces. O luego me dicen, ya apliqué de todo y nada me funciona. Ok, dime qué cosas no has hecho, ¿no?
Claro. Entonces, esa es la cuestión, que nuestra tarea hoy sería repensar qué cosas no hemos hecho para empezar por ahí. Claro, y tenemos de tener claro también todas las causas precisamente para poder encontrar ciertas soluciones. En efecto. Y hay muchas veces que estas mismas causas a veces lo toman en un principio como un pretexto para no tomar cierto rol. Sí. Los jóvenes hoy en día, la verdad, falta mucha atención en esa área. No saben bien el rol precisamente que tienen dentro de la familia y les hace falta esa dirección o les hace falta esa ayuda de cómo pedirla, precisamente cómo pedir esa ayuda y saber cómo guiarlos. Entonces es muy importante precisamente que expertos y especialistas precisamente como ustedes puedan dar este tipo de pláticas y puedan guiarlos precisamente y darles una orientación un poquito más precisa para que ellos sepan por dónde ir, qué hacer y qué es lo que podemos o qué es lo que sigue más bien para poder avanzar bien en la familia, ¿no cree? Sí, sí, claro, porque además esto que estamos comentando solamente es como lo más superficial, lo claro. general, pero hay muchas cosas, como quien dice, hay mucha tela de dónde cortar, sí. Y esto es algo que nos puede facilitar, ¿no? Sí, el claro. caminito para buscar por dónde podemos empezar, cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? O no sé, Vane, ¿cómo ves? Sí, aparte este tema, dijeras tú, Cristi, es muy extenso, bastante extenso, porque entonces tendríamos que ver raíces, ¿no? Raíz. Médicamente así nos vamos muchas veces. ¿Cuál es la raíz de a lo mejor un cáncer, no? Entonces, muchas veces sí es genético, es por factores, ¿no? Estilos de vida, hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Pero muchas veces viene de adentro, ¿no? De como decíamos anteriormente, las emociones. Es irnos hacia atrás, reestructurar, como dices tú, ver cuál es el problema de la familia para evitar todos estos problemas, ¿no? Entonces, ahorita estamos, como decía anteriormente yo, viviendo una situación muy difícil. Las familias están rotas prácticamente por factores múltiples. Las familias se están disolviendo igual por múltiples factores. Entonces, tienen muchas cosas que ver, a lo mejor redes sociales, la desatención de los papás, que los dos padres tienen que trabajar para traer el sustento, ¿no? A casa. Entonces los hijos se están quedando solos. Y entonces si nosotros vemos que la familia es la célula, la base de la sociedad, está roto. Entonces se tendría que hacer una reestructuración y nosotros pues así poder, ¿no? Ver la causa. Claro, pero es que fíjate, se pone interesante y hasta puede resultar un tanto controversial, porque pueden decir, oye, estás hablando de una reestructuración familiar, pero, o sea, estás viendo y no ves. Claro. La cuestión es que yo creo que más allá de esto evidente, de que nos digan, ¿sabes qué? Pues, o sea, ¿cómo sales con que una reestructuración? Yo creo que más bien es una reestructuración aquí, en cuanto a la mentalidad, porque Dani decía algo muy acertado, ¿no? La cuestión de asumir la responsabilidad, y hoy en día algo que nos caracteriza justo es que no queremos, ¿no? Preferimos estar así, y incluso hasta utilizamos frases que usaban los abuelos, ¿no? Pues así nací, así crecí, así soy, así me voy a morir, ¿no? Entonces, esto no hace más que justificar que yo no quiero esforzarme, que estoy viendo que las cosas no funcionan, pero no quiero esforzarme, porque un cambio implica esfuerzo, tiempo, valor, determinación, que es algo que les digo en consulta a los pacientes, ¿no? El que tú estés hoy aquí implica valor, determinación y acción, ¿no? Y son cosas que muchas veces no estamos dispuestos. Hablando de los adultos, ¿cómo esperamos que un niño o un adolescente tenga estas características si yo como su adulto no las estoy teniendo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sería desde ahí, reestructurar, pero desde la cuestión cognitiva, ¿no? Desde la cuestión de las creencias, los pensamientos, que es algo que nos caracteriza. Sí, claro. Y también recordarles que las familias en crisis no siempre están destruidas, o es un hecho de que ya estén destruidas. A lo mejor en silencio o
bueno, no diciéndolo así a viva voz, pero están pidiendo ayuda de cierta forma. Así Claro. es. Entonces lo están gritando desde muy interior que necesitan esa ayuda para Así poder es. cambiar y poder unificar nuevamente lo que es la palabra familia. Ese núcleo familiar es, como decía Vanessa, es la base de la sociedad. Así es. Si no tenemos eso en claro de la base de la sociedad, entonces afuera se multiplica y es un desastre total que cada quien por su lado, ¿no? Absolutamente. Y sabes una cosa, también hay que resignificar esta parte o este concepto de la familia, ¿no? Desde esta perspectiva de que una familia es simple y llanamente alguien que pertenece al mismo tipo sanguíneo que tú, o sea, que te une ese vínculo sanguíneo Exacto. a ese grupo de personas. Va más allá de eso. Una familia pueden ser tus roomies, pueden ser tus amigos, pueden ser tus vecinos, y esto también es importante, ¿no? Visibilizar la necesidad que estamos teniendo de aprender a pedir apoyo, y no solamente de especialistas en el área de la salud, sino que podamos aprender a hablar, a expresar qué necesitamos y para que el otro pueda estar para nosotros, porque muchas veces dentro de las crisis decimos, es que no cuento con nadie, estoy yo solo o yo sola, y resulta que sí cuentas, pero las demás personas no son adivinas y no van a saber qué cosas necesitas o cómo ayudarte, Claro. porque pueden tener la mejor intención y dices, es que eso no me sirve, o sea, me estás ofreciendo esto y yo no, porque es algo que llegan y me dicen, pero la cuestión es que ahí el trabajo es de nosotros, ¿no? Poder Claro. decirle. Y entonces vamos estructurando esta red de apoyo. Y a eso le llamamos también familia, ¿no? Nos une este vínculo. Hay familias por elección, Sí. ¿no? Y estas también hacen como la contraparte cuando estamos enfrentando estas ausencias, ¿no? Bien mencionabas la parte donde dice que no cuentan con esa atención precisamente junto con la familia, que no interactúan. Ujú. Entonces estaba pensando, entonces por eso ahorita tanta ideología ha ganado tanto terreno, porque como no encuentra la parte en la familia o en su núcleo, sale y lo busca donde lo puede encontrar, o el que mejor le parece. Sí, es que hay mucha desinformación en realidad, ¿no? Recientemente alguien me decía, me decía una mujer, oye, Cris, ¿sabes qué? Es que está pasando esta situación en mi familia y vi este video, vi esta información y me lo manda, ¿no? Alguna vez alguien me había hablado de ese personaje, no voy a decir nombres ni nada de estas cosas porque no es la intención como exhibir, sin embargo sí exponer esto que ocurre, ¿no? Y que es muy cotidiano. Reviso el contenido que me envía y le digo, no, esto en lugar de informarte te está desinformando. Sí. Habría que revisar también esto, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? ¿A dónde estamos acudiendo a buscar información? Sí, sí, claro. Y bueno, aquí la pregunta importante no es si existe realmente el problema, ¿no? Como Claro. bien lo mencionaba, sino que si estamos dispuestos precisamente a enfrentarlos y hacer algo por el cambio. En efecto, y yo creo que uno de los objetivos de este tipo de espacios no es solamente poner sobre la mesa cosas que resultan evidentes, otras que a lo mejor no son tan evidentes, sino más bien buscar soluciones, buscar alternativas, que eso es lo real, lo que realmente nos va a llevar a un punto diferente, ¿no? El que nos enfoquemos en soluciones. Claro. No estar anclados al pasado, pero tampoco estar agobiados por el futuro. Concentrarnos en el aquí y en el ahora, en soluciones. Ok, ya lo apliqué y no me funcionaron. Mi tarea va a ser repensar, como lo había mencionado hace unos minutos, ¿no? Así es. Por eso les hacemos la invitación a que nos acompañen a este camino por el cambio. Vamos a hacer algo por cambiar nuestra sociedad. Tenemos que iniciar nosotros por dar ese granito de arena para que se dé el cambio, ¿no? El pasito. Sí, claro que sí. Bien, pues este episodio pues ha sido muy grato para nosotros compartirlo con ustedes. En futuras ocasiones vamos a volver a tener a nuestras invitadas. Esperemos que no tan tarde. Sí, claro que sí. Si ustedes nos los piden, profundizamos en algún tema en especial
o si quieren algún tema que hablemos o que lo expongan, claro, con muchísimo gusto, pónganlo en los comentarios. No olviden seguirnos lo que es en nuestras redes sociales, lo vamos a poner aquí abajito de la pantalla. Tenemos también un número de WhatsApp. Y Vane, para cerrar, para concluir, ¿qué te llevas en este momento? Ay, Dani, pues me llevo, primero la satisfacción de estar aquí, de recibir esta grata invitación de parte de ustedes, de este espacio, en donde pues se pretende, ¿no?, dar una información lo más correcta que se pueda. Desgraciadamente ahorita, como mencionaba la licenciada Cristín, hay mucha desinformación. Entonces se pretende, ¿no?, abordar estos temas de la mejor manera, lo más real que se pueda. Y me llevo eso, Dani, que pues aquí estamos. La gente que quiera contactarnos, que quiera hacer un comentario en el tema que ellos quieran o deseen que nosotros profundicemos respecto, ¿no?, algún tema de salud, algún tema psicológico, vaya, ¿no?, de terapia familiar. Entonces, yo me llevo eso, que esperemos que la gente continúe, que busque grupos de apoyo, redes de apoyo y que, no nos deje de escuchar. Pues yo creo que sobre todo que hagan uso de espacios como estos, ¿no?, donde en realidad el objetivo es evidentemente llevar a las personas a que vivan una calidad, claro, ¿no? Es decir, que tengan acceso a una calidad de vida, más allá de las cosas como superficiales que hoy en día nos mueven a las personas, ¿no? Que vayamos mucho más allá. Así es, sí, perfecto. Más allá. Pues no olviden seguirnos en nuestras plataformas y comenten, denle nuestro like y estamos en contacto. Bye. Chao. Adiós.